plan de vacunación, calendario de vacunación, ¿sí? Y vamos a tratar de entender el calendario de vacunación ordenado por etapas. Bien. Vamos a ubicar las vacunas que se colocaban al recién nacido, ¿sí? Si nosotros nos acordamos, las vacunas para el recién nacido eran dos. Era la hepatitis B y la BCG. Esta hepatitis, ¿alguien se acuerda cuándo se colocaba, cómo estaba formada la vacuna de la hepatitis B? ¿Cuál era la composición de la vacuna de la hepatitis B? ¿Nadie? ¿Qué tenía el antígeno de superficie? El antígeno de superficie, exactamente. ¿Y la BCG era la vacuna contra? Tuberculosis. La tuberculosis. Tuberculosis, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, la hepatitis B en el recién nacido se da como única dosis, es una vacuna monovalente, está formado por el antígeno de superficie, ¿está? Entonces, la mayoría de todas las personas que están vacunadas siempre van a tener en su marcador serológico los anticuerpos contra los antígenos de superficie, solitos, ¿sí? Es una vacuna que en el recién nacido se coloca antes de las 12 horas de nacido, no importa peso, no importa si es prematura, ¿sí? Y obviamente esta la vacuna contra la hepatitis B está también incluida en la quíntuple bacteriana que acompaña a otras enfermedades que esta se termina dando a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y como les conté hoy, está preparada con el antígeno de superficie y lo que previene son las complicaciones del virus de la hepatitis B. ¿Cuáles eran las complicaciones? ¿Qué evitaba la vacuna de la hepatitis B? Obviamente era una enfermedad de contagio sexual, ¿sí? Pero ¿qué evitaba? ¿Ustedes piensan que evita esta vacuna? Chicos, ya dimos hepatitis B. Una insuficiencia hepática crónica. ¿Qué pasa? La cronicidad sería una. Justamente insuficiencia hepática crónica no tenemos en hepatitis B, pero teníamos otras dos presentaciones en la cronicidad. Que esas el no son. hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma y la cirrosis, ¿sí? Esas eran las complicaciones que te podía tener en la cronicidad. Pasar a la cronicidad no significa siempre una insuficiencia hepática. Pero más que nada esta vacuna de la hepatitis B trata de que la persona tenga anticuerpos suficientes para que cuando se encuentre en la puerta de entrada, a nivel de las mucosas, pueda inhibir la replicación del virus y las personas poder tener anticuerpos para rechazar la enfermedad o hacer una resolución espontánea. ¿Estamos? Ese sería el fundamento de la colocación de esta vacuna. Bien, con respecto a la BCG, esta es una enfermedad que ya la dimos, ¿sí? Acuérdense que es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Se coloca a una única dosis antes de la salida de la maternidad, pero sí en este caso importa el peso del bebé. El bebé tiene que tener más o menos mayor a 2 kilos, o sea que en niños prematuros no se coloca antes de la salida de la sala de maternidad cuando ya adquiere el kilaje ideal, ¿sí? Y normalmente es una vacuna que previene las formas complicadas o diseminadas, vamos a decir, de la meningitis, de la tuberculosis, perdón, que es meningitis y osteomielitis. Está hecha con bacilos atenuados del Mycobacterium bovis y normalmente se denominan bacterias vivas atenuadas derivadas de un cultivo de bacilos que se llama Calmette-Guerin, se llama BCG, bacilos atenuados Calmette-Guerin, y están hechos por bacilos del Mycobacterium bovis, o sea, de la tuberculosis bovina, porque se vio que inducía una buena inmunidad duradera para la prevención de las formas diseminadas
del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, BCG en el recién nacido, entonces tenemos la BCG, es la que a veces puede llegar a dejar una pequeña cicatriz, depende de la reactividad de cada persona. Bien, las vacunas, desde que el recién nacido hasta el año de vida, ¿cuáles son? Vamos a tener rotavirus, que se coloca a los 2 y a los 4 meses, quíntuple pentavalente, ¿tá?, que se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Estamos hablando entre que nació, ya colocamos el recién nacido, entre que nace hasta el año de vida, ¿sí? Después tenemos los poliovirus contra el polio, ¿tá?, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. La IPV, acuérdense que la IPV era la Salk, la OPV era la Sabin. Neumococo conjugada, que se coloca a los 2, a los 4, a los 12 meses. Meningococo a los 3 y 5 meses. Antigripal a partir de los 6 meses. Triple viral, 12 meses. Y hepatitis A, 12 meses. Son todas las vacunas que un niño, desde su nacimiento hasta el año de vida, tienen que tener colocadas. La neumococo conjugada previene las formas complicadas, previene lo que son la meningitis más que nada en los niños a veces, que es producida por Streptococcus pneumoniae, que es una de las complicaciones más importantes. Él produce la neumonía común, ¿tá?, de la comunidad, ¿sí?, pero que podía tener formas graves, y las formas graves eran meningitis, sinusitis y también algunas otitis. Se coloca 3 dosis a los 2, a los 4 y a los 12 meses de vida, como les conté recién, y también se vuelve a vacunar a las personas mayores de 65 años con 2 dosis con intervalos de 12 meses. Hay 2 presentaciones, una presentación se coloca a los niños y otra presentación se coloca a las mujeres embarazadas. Esas 2 vacunas son la estreptococo conjugada, ¿tá?, que es antineumococóxica de 13 valente. Eso significa que está formada por 13 serotipos, está formada con el antígeno capsular, y son los que se colocan a los niños antes del año de vida, a los 2, a los 4 y a los 12 meses. Sin embargo, la polisacárida y la polivalente se coloca a los ancianos y a las embarazadas, ¿tá? A las embarazadas se coloca después de haber cumplido las 16 semanas de embarazo, y a los adultos mayores de 65 años de edad, ¿tá?, también se coloca con esta polisacárida polivalente, que está hecha con 23 serotipos. Y está hecha con antígenos, fíjense, polisacáridos purificados. Bien, la polio, estuvimos hablando ya en la clase pasada, es un virus que es producido por un enterovirus, ¿tá?, que es el poliovirus, que normalmente es de transmisión fecal-oral. Hoy en día, gracias a Dios, la Argentina desde el año 1994 es declarada libre de polio, pero como todavía hay brotes y hay casos en Paraguay y en Brasil, o sea que el virus está circulando, la vacuna todavía no se puede dejar de colocar. La vacuna que se utiliza hoy en día es una vacuna del tipo IPV, es a nivel intramuscular. Es una vacuna bivalente contra los 2 serotipos, y es una vacuna que está hecha a virus muertos. ¿Qué significa eso? Tiene menores efectos secundarios, ¿tá? Y a diferencia de la que se daba anteriormente, que era la Sabin, que es la OPV, que es vía oral, que eran unas gotitas que estaban hechas a virus vivos y tenían una mayor, más que nada, fuerza o rapidez en producir los tipos de inmunoglobulinas. El problema era que se estaba manejando en la vacuna de virus vivos, no había más cepas circulando en la Argentina y era un riesgo. De ahí es que se cambia a la vacunación, que es la Salk, pero Brasil sigue dando la Sabin. Se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y vamos a ver que se hace un refuerzo a los 5 años. Normalmente lo que evita
es tanto la viremia menor como la viremia mayor, y en los casos de la viremia mayor, que el virus se vaya hacia el sistema nervioso central y producir las diferentes presentaciones del polio, ¿sí? También evita la replicación prolongada en el intestino, y eso hace que esta viremia prolongada de eliminación por materia fecal, que era muy característica del polio, se haya reducido. Obviamente la otra medida de prevención que acompañó a la eliminación del virus de la Argentina fue la potabilización del agua y enseñar y la concientización de las personas del colocar cloacas en su casa y el consumo de agua potable. La quíntuple pentavalente es una vacuna que estuvimos repasando, estuvimos viendo últimamente porque veíamos que hepatitis B acompañaba a esta vacuna. Esta quíntuple pentavalente está formada por 5, ¿sí? Protege contra 5 enfermedades, contra lo que es difteria, que es producida por el Corynebacterium diphtheriae, está producido por el toxoide diftérico y el toxoide tetane. Clostridium tetane, que protege las complicaciones, o sea, directamente que la bacteria no pueda entrar y replicar, que nada, las contracciones tónicas clóricas que tenían características. Tos convulsa o tos ferina, que es producida por Bordetella pertussis, también está formada por un toxoide. Haemophilus influenzae de tipo B, que es una de las que produce las neumonías típicas, de mayor presentación en algunos lactantes. Entre Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae son los dos mayores serotipos que aparecen relacionados a aparato respiratorio. Y hepatitis B con el antígeno de superficie, ¿sí? Con respecto a la tos convulsa, aparte de tener, obviamente, tiene lo que es la vacuna completa, se dice celular, la bacteria, no es el toxoide, perdón, es la bacteria completa, ¿sí? Son 3 dosis, es una dosis a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y hay un refuerzo que se da a los 15, entre los 15 y 18 meses. Si no se hace a los 15, se hace a los 18, ¿sí? El niño tiene, la mamá tiene tiempo en llevarle, si no le lleva a los 15, le lleva a los 18. No es que se hace a los 15 y a los 18, chicos, ¿sí? Rotavirus. El rotavirus es un virus que también es por excelencia un enterovirus, es eliminador por materia fecal también, produce gastroenteritis. Es uno de los virus mayormente asociados a diarreas virales graves en menores de 5 años, ¿sí? Entonces se previene estas presentaciones de diarrea, donde tenemos las dosis de colocación a los 2 y a los 4 meses, se da por vía oral, y la vacuna se llama Rotaric, que es una cepa monovalente del rotavirus. Previene todo lo que es complicaciones, más que nada, y ha bajado un montón la mortalidad de niños, ¿sí? En niños, ¿está? O sea, antes era bastante asociado a varias muertes por diarreas a este virus. La meningococo, lo que hace la vacuna meningococo es una vacuna que es está formada por Neisseria meningitis, es una vacuna conjugada tetravalente. Lo que hace es, más que nada, prevenir la meningitis, se da a los lactantes a los 3 a los 5 meses, y luego se hace un refuerzo a los 15 meses, y van a ver que a los 11 años se vuelve a hacer. Acuérdense que dentro de Neisseria teníamos Neisseria meningitis, que estaba asociada a producir meningitis, y Neisseria gonorrea, o gonorreae, que es una enfermedad de transmisión sexual, que esa no tiene vacunas, ¿sí? La antigripal también se coloca antes del año de vida a niños que están entre los 6 meses y los 24 meses, a todo personal de salud que está expuesto y a personas mayores de 65 años, ¿sí? Para ir completando esquema para que vayan viendo. Igual lo vamos a nombrar nuevamente a estas cuando vemos las etapas de crecimiento.
Es una vacuna trivalente, está compuesta por 2 proteínas estructurales de la influenza del serotipo A, H1N1 y H3N2, y un serotipo del tipo B. Lo que hace es prevenir las formas complicadas del virus, que son las neumonías. Antigripal, ¿está? Todos los niños entre los 6 y 24 meses, entre los 6 y 2 años de edad, se deben vacunar. También, entonces, acuérdense que también se vacuna a mayores de 65 años, a mamás que están embarazadas, a mamás que recién han tenido y personas entre los 2 y 64 años de edad con algún inmunocompromiso, con alguna predisposición respiratoria o alguna enfermedad congénita o no, inmunosupresora que predisponga a desarrollar la enfermedad. Esta es la colocación de todos los años, ¿sí? La hepatitis A, ustedes se acuerdan, la hepatitis A es un virus que se transmite fecal-oral. Se coloca una única dosis a los 12 meses de vida. Es una vacuna nuevita que se coloca a partir del año 2007 y está formada por virus inactivados. Previene más que nada los casos de hepatitis fulminantes, que antes por ahí podían aparecer y gracias a Dios, mediante la vacuna, ya se ha bajado las complicaciones. La hepatitis fulminante no está asociada a la hepatitis A, pero normalmente había casos de un aumento de replicación del virus en los hepatocitos que llevaban a complicaciones importantes. La triple viral está nombrada por ustedes, que repasamos siempre. Previene las complicaciones de rubiola, sarampión y papera. La primera dosis se da a los 12 meses de vida y la segunda dosis se da a los 5 o 6 años. Es una vacuna que está hecha de virus vivos atenuados y previene las complicaciones de la rubiola, que más que nada es o una encefalitis o una rubiola congénita. Si recordamos, la rubiola congénita estaba formada por una triada. ¿Quién me dice? ¿Sarampión? No, yo estoy preguntando la triada de la rubiola. La triada de la rubiola. Yo no estoy preguntando la vacuna. ¿Qué previene la vacuna? ¿Cómo es la rubiola congénita? ¿Cómo es? Ceguera, o sea, cataratas, microcefalia. Ajá. Y cabalgamiento aórtico pulmonar. Persistencia del ductus arterioso. Más que nada. ¿Está? Bien. ¿Del sarampión? ¿Cuáles eran las complicaciones? ¿Vieron por qué yo les digo que me encanta preguntar triple viral? Porque ¿cuántas veces repetimos las complicaciones del sarampión? Puede ser que era neumonía, laringotráqueo. No. No. Bueno, es la tos, coriza y conjuntivitis. La tos coriza es una clínica, la conjuntivitis también. ¿Para qué te va a prevenir de eso? ¿Cuáles son las complicaciones del sarampión? Eso lo dimos y no puede ser que no lo estén sabiendo. Que era una encefalitis, profe, pero que no era muy común, ¿no? No, esas no son las complicaciones. La otitis media, profe. Tenemos entonces complicaciones tempranas y complicaciones tardías. ¿Cuáles eran las complicaciones tempranas? Una de ellas son las otitis. Neumonías por sobreinfección bacteriana. Ajá, esas son las tempranas. ¿Y la tardía? La panencefalitis esclerosante. La panencefalitis esclerosante. COI, estuvimos hablando ayer de eso, ¿sí o no, la tarde? Sí, profe. ¿Vieron? Lo que no es prestar atención.
La panencefalitis esclerosante es la complicación tardía del virus del sarampión. Neumonías con sobreinfecciones bacterianas, que recién dijo una de sus compañeras. Otitis, ¿tá? Tiene las características de eso, son las complicaciones tempranas. ¿Cómo me van a decir la coriza? Si la coriza es la clínica del sarampión. Una cosa es la clínica y otra cosa es la complicación. Están en 4º año, chicos, y ya vimos todo el año estas cosas. Y son los errores que le va a llevar a no aprobar la ERA, ¿eh? Porque son errores grosos y que yo le estoy diciendo desde que empezamos virus que la triple viral es algo que personalmente pregunto muchísimo. Y ninguno me supo decir. ¿Y quién me sabe decir la complicación de la papera? O cachumba, como que dicen en Brasil. Fertilidad, profe. ¿Pero a quién? Burquitis en el hombre. Orquitis, que lleva a la infertilidad. La infertilidad en la mujer no da. Sí, en el hombre. Bien. Para diabetes también. Diabetes, pancreatitis, que puede terminar en una diabetes. ¿Qué más? Meningitis. La menos probable, pero sí. Sordera. Sordera, bien. ¿Qué más? Hipotiroiditis, mastitis, todo lo que sea tejido glandular. Ama el tejido Pancreatitis. glandular. Pancreatitis que llevan a diabetes o no. ¿Está? Esas son las complicaciones de la papera y para eso se coloca la vacuna. Me asombran, chicos, ¿eh? Miren que la mayoría son mis alumnos y lo estuvimos hablando de eso. Bien, ahora vamos a hablar de las vacunas hasta los 2 años de vida. ¿Cuáles son las vacunas que se coloca hasta los 2 años de vida? Tenemos la meningococo, que ya estuvimos hablando, que sería su tercer dosis que a los 15 meses. Luego tenemos lo que es la varicela, ¿está? Esta varicela es única dosis a los 15 meses. La antigripal, primer dosis a los 15 meses. La antigripal, que se coloca hasta los 24 meses, que ya estuvimos hablando. La quíntuple, ¿tá? Que es un refuerzo entre los 15 y 18 meses. Y la fiebre amarilla es la primera dosis para aquellos residentes en zona de riesgo. Con respecto a varicela, acuérdense que varicela es un herpes virus perteneciente a la familia Herpesviridae, que es un herpes virus tipo 3, que a su prima infección produce varicela y a su reactivación produce el herpes zóster, con 2 presentaciones, oftálmico y tóraco-abdominal. Más que nada, la vacuna que se coloca 2 dosis, la primera dosis es a los 15 meses y la segunda dosis es a los 5 años de edad. Es una vacuna que previene las formas graves de la varicela, que normalmente eran complicaciones como encefalitis, ¿tá? Como meningitis en algunos casos, debido a que son virus que le encantan, tienen muchísima afinidad por las mucosas y por el sistema nervioso central. También se podía complicar con infecciones respiratorias por su replicación en el aparato respiratorio. Entonces eso hace que pueden venir con infecciones sobrebacterianas. Está formada por virus vivos atenuados, ¿tá? Y no se coloca obviamente a las embarazadas, solamente a los niños. Primera dosis a los 15 meses y segunda dosis a los 5 años de edad. La fiebre amarilla, ¿tá? La fiebre amarilla se coloca en el norte de la Argentina y en la zona de la Mesopotamia, todo lo que tenemos límite con Brasil y con Paraguay, debido a que son las zonas activas de fiebre amarilla y debemos evitar la entrada del virus. Es una vacuna que está hecha a virus vivos atenuados, se llama cepa 17D. Se colocan 2 dosis, la primera dosis es a los 18 meses de edad y la segunda dosis un refuerzo a los 11 años. Pero las zonas de riesgo son consideradas Misiones, todo el departamento de Misiones, Corrientes, la zona de que linda con Brasil, o sea, la zona del río Uruguay, estamos hablando de Santo Tomé, Virasoro, Paso de los Libres, ¿sí? Alvear, todo lo que es Ituzaingó, todo lo que es la zona más que nada que linda con Brasil.
de tanto el río Paraná como del río Uruguay. Luego tenemos que algunos departamentos de Chaco y Jujuy son, la verdad, que muy puntuales. Los de Chaco, Salta y Jujuy. Formosa aparece, chicos, en el zona epidemiológica, pero estuvimos hablando con algunos chicos de Formosa y algunos tienen la vacuna en esa zona y otros no. Pero aparece como que en la mayoría de los departamentos de Formosa se vacuna contra la fiebre amarilla. Acuérdense que lo que hace es, la fiebre amarilla tiene complicaciones desde patosplenomegalia hasta ictericia, hasta producir lo que es la muerte por shock, ¿tá? Y tiene varias complicaciones, ¿sí? Es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito, ¿tá? Y de dos vectores, vamos a decir, Aemogus y Aedes aegypti. Aemogus vive en la zona selvática y Aedes aegypti vive en el ambiente peridomiciliario. Así que esta está en calendario de vacunación. Esta vacuna tiene varios componentes, entonces no se vacuna a personas que son alérgicas al huevo, ¿sí? Ni a niños menores de 6 meses, ni a aquellas personas inmunocomprometidas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las vacunas a los 5 años? A los 5, entre los 5 y 6 aparece en el calendario. Tenemos poliovirus, la IPV, el refuerzo, varicela, el refuerzo, triple viral, el refuerzo o segunda dosis, y la triple bacteriana celular, que es la DTP. Las 3 primeras ya hablamos un poquito cuáles son. Nos queda más o menos conocer la triple bacteriana celular. En Brasil esta celular no existe, son todas acelular, chicos, ¿sí? Acá en Argentina sí tenemos diferenciado de celular y acelular. Por lo menos esa era, hasta el año pasado, colocaban en las salitas todas las de acelular, que es la DTPA, así se llama. Ahora vamos a hablar de esa. Esta triple bacteriana celular protege contra el tétano, difteria y tosferina. Es la misma que la quíntuple, pero nos quedamos con 3. Se compone del toxoide purificado de la difteria y del tétano y de una vacuna entera, o sea, de la bacteria entera de Bordetella pertussis inactivada. Tiene menores efectos secundarios, ¿sí? Perdón, tiene mayores efectos secundarios que la acelular. Y esta no se puede colocar a inmunosuprimidos. Profe, Sí. en Brasil sí se tiene esta. La que no se tiene es la acelular, entonces. No, se hace esta como rutina Sí. y a celular se hace a inmunocomprometidos, embarazadas. Está. Era una de las dos que ustedes no tenían. Sí, a celular se hace solo para inmunocomprometidos o quien vive con personas de HIV, por ejemplo, de grupo familiar. Uh-huh. Ese tiene la dupla también, profe, la DT. La DT. Está, Sí. Perfecto. Gracias. Era una de las dos que no tenían en Brasil. Bien. ¿Cuáles son las vacunas a los 11 años? ¿Sí? Cuando hablamos de las vacunas a los 11 años, volvemos a hablar de la meningococo, de la triple bacteriana acelular, que justamente estábamos recién, habló Cosman, que es la DTPA, la del papilomavirus y el refuerzo de la fiebre amarilla. Con respecto al papiloma humano, está a partir del año pasado se da una única dosis a los 11 años en personas, en niños, digamos. También se da a personas entre los 11 y 26 años con predisposición a HIV. En esas personas se da un esquema de 3 dosis. Primer dosis, día 0 se dice. Luego a los 2 meses de la primera dosis y luego a los 6 meses de la primera dosis, ¿sí? Normalmente está producida por, es una cuadrivalente por las proteínas de la CAPSI de L1
de los serotipos 6, 11 y 18, que son los serotipos que más se aislaron, ¿sí? Que mayor porcentaje de aparición tienen asociado al cáncer de cuello uterino. Si ustedes recuerdan, estos virus papiloma hay casi más de 100 serotipos, algunos con alto riesgo y otros con bajos riesgos. Eso no significaba, chicos, de que los de bajo riesgo no produzcan cáncer de cuello uterino. Tienen menor probabilidades porque tiene que ver con el tipo de replicación independiente y por la infección persistente del virus dentro de esas células, ¿sí? Y cuando ya el virus comenzaba a replicar en forma independiente de la célula, tenía mayor predisposición a formar cáncer de cuello uterinos. También debido a que ellos tienen asociados la aparición de genes tempranos que cuando había esta activación independiente inhibían todo el equilibrio de aparición de los moduladores o los inmunosupresores, o de aparición de cánceres. O sea, romper ese equilibrio podía aparecer el cáncer de cuello uterino. La vacuna está hecha con estos 4 serotipos. Esto no es que previene al 100% la aparición de cáncer de cuello uterino, sino que, como recién les conté, como hay otros serotipos, pueden seguir apareciendo. Siempre la prevención, aparte de la vacuna, es el diagnóstico precoz, las Papá Nicolaos hecho a tiempo, una vez que se inician las relaciones sexuales, ¿sí? Igualmente la citología tampoco es tan sensible, pero ayuda, ¿sí? Hoy en día se está trabajando en diagnósticos precoces más eficaces para la prevención de este virus. Bien, la triple bacteriana, y acá está más o menos la composición de las dos, la celular que es la DPT y la acelular es la DPTA. Fíjense que la celular está formada por el toxoide distérico, tetánico purificado y una suspensión de bacilos muertos de Bordetella pertussis inactivados. Se llaman células completas. Y la DPTA contiene Bordetella pertussis, no de células completas, y esto hace que tengan menores efectos secundarios. Por eso es que Kostman dijo que se coloca a los inmunosupresivos. Bien. Después tenemos vacunas que se pone a personas jóvenes y adultas. Se puede hacer la doble bacteriana, la doble o triple viral como refuerzo, la hepatitis B como refuerzo o completar esquema, la antigripal en ciertas enfermedades crónicas, la fiebre hemorrágica argentina y la fiebre amarilla en aquellas personas que van a viajar a lugares. Ya estuvimos hablando un poquito de todas, nos faltaría hablar de la fiebre hemorrágica argentina. Es una enfermedad que la vimos la semana pasada, que es transmitida por los roedores a través de sus excretas, de la saliva y de las gotitas respiratorias y de la orina. Eso hace que caigan al medio ambiente y se producía la aerosolización y eso permitía la entrada a través de las vías respiratorias y es obligatoria en zona endémica, pero no es del norte, sino que es del sur, de la zona de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Se coloca una única dosis a los 15 años de edad y la vacuna se llama Candid 1 y es una vacuna que es nuevita también. Si no me equivoco, es una vacuna que se colocó a partir del año 2008. Y bajó la incidencia, siguen apareciendo brotes, siguen apareciendo casos, ¿sí? Porque todavía no se elimina el roedor completamente y para colmo se va moviendo en su línea biológica, pero bajó la tasa de mortalidad. Antes de tener una tasa de mortalidad entre el 50%, lo estoy hablando hace bastante tiempo atrás, es una enfermedad que se la descubre en el año 56, recién, 1956, y tenía una mortalidad alta, entre el 50 y el 60%. Y con la vacuna se baja la tasa de mortalidad porque previene las complicaciones, previene este efecto cuantitativo y cualitativo en las plaquetas que tiene el virus,
y esto hace que haya bajado una tasa de mortalidad entre el 10 y el 20%. En las personas adultas mayores a 65 años, antigripado el neumococo, que ya estuvimos hablando, y nos faltaría, creo que, la embarazada. A la embarazada se coloca antigripal en cualquier trimestre de gestación, triple bacteriana acelular, ¿sí? A partir de la semana 20, y el virus respiratorio sincitial es nuevita, chicos, esta, que se coloca a las 32 y 33, entre las 32, y 33 semanas de gestación. De esta nos faltaría hablar del respiratorio sincitial. Acuérdense que es un virus que tenía 4 serotipos, que producía afecciones graves en los lactantes. Entonces, ¿qué se busca con esta vacuna? Porque eran los recién nacidos donde mayor riesgo de hospitalización había, ¿sí? Y producía bronquiolitis, bronquitis, faringitis, un montón de presentaciones, pero era de mayor presentación y con una alta tasa de mortalidad en los recién nacidos. Entonces, ¿qué se esperaba de esta? Que al estar compuesta principalmente por antígenos de la glicoproteína del virus, ¿sí? La mamá generara anticuerpos contra el respiratorio sincitial que pase por placenta y de esa manera poder el niño nacer ya con anticuerpos contra este virus, y esa primera etapa donde hay mayor riesgo de adquirir la enfermedad y de ser mortal ya tenía anticuerpos. Porque acuérdense que la respuesta inmunitaria del recién nacido es mucho más tardía de que la persona adulta. Entonces, por eso tantos refuerzos y tantos... porque no se alcanzan los niveles de concentración de la producción de inmunoglobulinas para proteger contra el virus. Por eso es que se trata hoy en día de que el bebé ya nazca con soldaditos para evitar las complicaciones de este virus, ¿sí? Y luego nos queda una, ¿sí? De que en situaciones X se coloca. ¿De cuál nos queda? ¿Cuál no hablé todavía de todas las que hablamos, que dimos esta en el práctico? Con algunos todavía no di, así que hay un grupito que todavía está exento de responderme. ¿Qué vacuna me falta nombrar que se coloca solamente en situaciones particulares? ¿De la rabia podría ser? De la rabia, es la única que me falta, exactamente. ¿Está? Y acuérdense que la vacuna de la rabia se puede colocar como preexposición a todo personal que está expuesto, en riesgo de contagiarse, estudiante veterinaria, los veterinarios en sí, personal de zoonosis. Y luego también tenemos posexposición después de una mordida de perro, donde tenemos varios esquemas. Hay un esquema de Zagreb, que son 4 dosis en 3 visitas, ¿tá? Y luego tenemos un esquema de Essen, que son 4 dosis en 4 visitas, según infectólogo, ¿sí? En simultáneo va vacuna y suero. Hay una, se cree, chicos, también hay otro esquema, no se cree si no se hace, ¿tá? Que cuando la persona se expone a la mordedura directa, ¿tá? De murciélago, son casi 10 vacunas todos los días, pero hay diferentes esquemas, ¿sí? Y eso en infecto, cuando ven rabia, van a ir conociendo. Yo quiero que ustedes entiendan de que la rabia, en la vacuna tenemos una preexposición y sirve como tratamiento. Acuérdense que era un virus que replicaba en el músculo y tenía un periodo de incubación bastante largo, entre 1 mes y 1 año, dependiendo de la zona del grupo muscular donde se haya producido la mordida, y teníamos tiempo a que los anticuerpos neutralizantes logren hacer su acción y bajar la replicación del virus en sitio de entrada, y el virus no directamente unirse a los receptores acetilcolínicos y neuromuscarínicos de las placas motoras para no agarrar vía axonal y irse a nivel cerebro para producir la encefalitis, ¿sí? Bien, y creo que esas son todas las vacunas. Con eso hicimos un mapeo general en todas las que tenemos que saber, las que deberíamos haber respondido, ¿sí?
y de esa manera les unimos por etapa a todas las vacunas. Como siempre les digo, esto van a cerrar mirando el calendario de vacunación y así se pueden ir acordando de todas. ¿Sí? Bien, preguntas que tengan.